a 9.300 pesos. En medio de las cifras de preocupación sobre la economía colombiana, se ha conocido la caída en la construcción de vivienda. El año pasado se dejaron de construir viviendas casi 45%. Pero fuera de eso, los desistimientos, gente que había comprado vivienda o que había anunciado que iba a comprar vivienda, eso se llama desistimiento, ese desistimiento creció más de 62%, que no son buenos estos indicadores para la economía colombiana. Y le atribuyen los constructores a cambios en los criterios en la adjudicación de los subsidios que da el gobierno. Por eso le he pedido a la ministra Velasco, la ministra de Vivienda, que le explique al país por qué este desastre en la construcción de vivienda en Colombia. Ministra, bienvenida, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Néstor, para todos los oyentes, un saludo amable. Yo creo que hay que hacer un análisis importante antes de llegar a conclusiones. Nosotros en el año 2020 tuvimos una pandemia serísima que tuvo un impacto macroeconómico no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y el sector de la construcción se desestabilizó en ese momento, como todos los sectores. Fue un choque realmente de impacto. Pero si uno mira, y ya tenemos cifras consistentes, estadísticas, en el año 2023 podemos ver que la pandemia, que fue en el 20, 21 y 22, ya muestra señales de estabilización. Y quiero comenzar por la cifra que mencionabas, el número de viviendas vendidas. Las cifras de 21 y 22 muestran un impulso en las ventas, pero las ventas no son obras, son negocios inmobiliarios, son transacciones comerciales. Y ese aumento de esos años generó una construcción de obras en el año 23. Es en el año 23 donde se construyeron las viviendas que se vendieron en el año 21 y 22 por esta situación. Y hay cifras que nos muestran otro panorama, no hay solamente que ver esto. Si uno compara el mes de octubre con el mes de noviembre... Pero usted me está diciendo, la cifra de venta de viviendas del 2023, si le entiendo bien, es producto de lo que venía del 2021 y el 2022, ¿cierto? Correcto. Las ventas desde el año 2016 hasta el año 2019 están por el orden de 189,000, con unas fluctuaciones menores ahí. En la pandemia, año 2021 y 2022, tuvimos unos aumentos importantes, hasta 254,000, 237,000. ¿Qué quiero decir? Y es clave. Viviendas, la venta de viviendas no es construcción de vivienda, son transacciones. Un exceso de ventas comparado con la tendencia anterior a la pandemia nos genera una disminución en el año 23. En palabras claras, lo que se vendió en 21 y 22 se construyó en el año 23. Y eso nos generó ministra, unas cifras diferentes. ¿Y eso en qué cambia el diagnóstico de que el año pasado hubo, un desastre, 45% menos de vivienda construida? Es que esa cifra no es así, Néstor. Si uno mira las iniciaciones, que es otro indicador muy importante, porque ese sí son ladrillos puestos en el sector, eso es lo que genera empleo, es lo que genera obra. Uno ve que en el año 23 tiene 138,000 iniciaciones, cifras equivalentes al año 2019, antes de la pandemia, 139,000. ¿Qué quiere decir entonces iniciación, ministra? Iniciaciones que efectivamente se comienza la obra, se arranca la obra. ¿Y por qué a esa iniciación no le aplica el mismo criterio, se comienzan obras que se vendieron antes? Exactamente, porque tuvimos unas iniciaciones en el año 21 y 22 también atípicas. ¿Qué quiero decir con este análisis? Es que usted le está diciendo básicamente, ministra, si le entiendo, no es que el año pasado no se construyeron, sino que no se vendieron. Exactamente. ¿Y usted por qué cree que no se vendieron? En los años anteriores. ¿Por qué cree que no se vendieron? Por razones
importantes, especialmente la tasa de interés. Mira, ¿no es cierto, ministra, que el cambio de criterios decidido por usted, por el gobierno, afectó ese tema de oferta y demanda? No, por una razón, pero muy contundente, y es que asignamos 75,000 subsidios. Si no hubiéramos tenido esa asignación, uno podría dudar, pero se asignaron completos y además se asignaron semana a semana. ¿Por qué se asignaron semana a semana? Porque pusimos un criterio de avance de obra del 85%. Y solamente en la medida en que se estaban completando las viviendas, hacíamos la asignación. Sí. Y eso realmente echa abajo esa argumentación. Ministra, pero fíjese que las cifras de Camacol dicen, por ejemplo, que para diciembre del año pasado se habían iniciado, la cifra que usted nos da, 138.418 viviendas, pero en 2022... finalizando 2022, se habían iniciado 193.387. Solo en ese ítem hay una caída del 28,4%. ¿Eso a qué obedece? Eso nos exige mirar no solamente el cambio 22-23, sino mirar una tendencia anterior. Si uno identifica un comportamiento atípico del sector durante la pandemia, 20, 21, 22 y 23, se da cuenta que la cifra del 23 es equivalente a la cifra del 2019 antes de pandemia, 139,000 y 138,000 en cada uno de esos años. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que el momento de la pandemia, que tuvo unas condiciones macroeconómicas realmente inesperadas, que nadie estaba preparado, que generó un choque serísimo en la economía nacional e internacional, se está estabilizando y las cifras del año 23 así lo demuestran. En el año 23 las iniciaciones son equivalentes a la del año 2019 y las ventas de viviendas que fueron altas en el 21 y en el 22 tuvieron ajustes en el 23, pero hay algo que es realmente importante y es el empleo en el sector de edificaciones. Y quiero, por favor, señalar esto que es clave. Entre el mes de octubre y el mes de noviembre del año pasado, pasamos de tener 962,000 empleos directos a 1,086,000 empleos directos, cifra reciente del DANE, de hace unos días. Esto es más de 120,000 empleos adicionales. ¿Por qué? Porque las obras, la construcción está estabilizándose. Así que, a ver, ministra, yo creo que esto vale la pena. Esto es de la mayor importancia para el país. No sé si lo que estoy escuchando como argumento suyo es el negacionismo, es que todo está perfecto. No, jamás. Lo que estoy diciendo es que el país y el mundo tuvimos una situación excepcional económica, que fueron los años 20, 21 Ministra, y 22. Bueno, por eso, pero ahí quiero hacerle un par de preguntas. ¿No es cierto acaso que usted excluyó de los grandes proyectos las grandes ciudades? No, jamás. Realmente eso no tiene ningún sentido decirlo. Solamente nosotros hicimos 2 ajustes que tuvieron unos efectos muy favorables. El primero, incluir la encuesta Sisbén. ¿Por qué? Porque le dieron prioridad a ciudades pequeñas, ciudades intermedias, ministra. No, eso no es cierto. Donde hay menos, claro que es cierto, donde hay menos demanda, ministra. Absolutamente, no señor, eso no es así. Mire, déjeme ¿No es cierto tampoco que cambiaron el criterio de subsidios, de adjudicar subsidios? No, señor, absolutamente falso eso. Incluimos 2 criterios, la aplicación de la encuesta Sisbén y la obligación de demostrar el avance de obra para la entrega del subsidio. ¿Y cuáles son las razones? Ministra, es que usted me dice solo pedacitos, yo quiero complementarla. Usted le subió el puntaje a municipios intermedios. No, señor, eso no es así, eso no sucedió. Solamente 2 elementos, la aplicación de la encuesta Sisbén y la obligación de demostrar el avance de obra del 85%. Ningún otro ajuste se hizo en el año 23 ni en el año 24.
Sí. Ministra, sigo con las cifras y quisiera que usted nos diera una lectura de por qué ocurre esto. Dice Camacol que en el informe de coordenada urbana que se conoció hace 6 días, el DANE dio a conocer las estadísticas de licenciamiento, que entiendo que es cuando un constructor se acerca a solicitar las licencias para adelantar una obra, con corte a noviembre del año pasado. Entre enero y noviembre del año pasado, dice el DANE, las unidades licenciadas de vivienda se contrajeron 38,5%, jalonadas por el segmento BIS, viviendas de interés social, que cae 45,9%. ¿Ese no es un indicador, ministra, de que hay un frenazo evidente en la construcción de vivienda en Colombia? Si no hay solicitud de licencias, ministra, ¿eso no es un clarísimo indicador de que está parada la construcción en Colombia? Hay que entender el sector de la construcción, que es un sector que tiene un periodo amplio, entre 4 y 6 años desde el comienzo hasta el final de un proyecto de construcción. Así como se generaron ventas, digamos, atípicas en el año 21 y 22, los constructores en ese momento de la pandemia inmediatamente posterior, año 20, 21 y 22, avanzaron en el licenciamiento. Y eso nos generó, digamos, una burbuja, en el sentido de que tuvimos más ventas, más licenciamientos, menos construcciones en el año 21 y 22. Y es en el año 23 donde vemos la estabilización del sector. Y no quiero, digamos, negar las cifras, sobre eso trabajamos. No quiero desconocer el momento atípico de la pandemia 20, 21, 22 y 23, pero lo que quiero señalar es que si uno identifica antes y después de la pandemia, sabiendo que en esos 4 años hubo situaciones atípicas, ve que en el año 23 comenzó la estabilización del sector y en el año 24 continuará. ¿Por qué razón? Porque ya vemos variables macroeconómicas optimistas. Vemos que está bajando la inflación a un dígito, ya eso sucedió en el año 23, que la tasa de interés empieza a mejorar. Ya hoy en día, y hago la cuña, el Fondo Nacional del Ahorro tiene tasas de crédito hipotecario del 10% y otras entidades financieras comerciales están alrededor del 14%. Ya esos son mejores cifras que las de 2 o 3 años atrás. Si uno entiende que ese momento de la pandemia es atípico, se da cuenta que en este año 23 que terminó y en este 24 que está comenzando, estamos volviendo a las tendencias anteriores a la pandemia. Y eso es muy positivo. La volatilidad del sector se está apaciguando. Sí. Y eso, ministra, se comprende. Si es así, si la volatilidad del sector se está apaciguando, quiero preguntarle, porque usted me dice que las cifras que yo le estoy dando no son ciertas. Usted sabe que la semana pasada hubo una reunión en la Superintendencia Financiera con banqueros, con constructores. Tengo entendido que usted no fue a esa reunión. Estaban grandes banqueros, pero también representantes del gobierno. Usted debe saber quiénes estuvieron del gobierno en esa reunión. Y que hubo una queja grande, ministra, porque están paralizados los proyectos en las grandes ciudades capitales. ¿Usted sabía eso, ministra? Yo no estoy diciendo que las cifras, no estoy negando las cifras. Lo que pasa es que hay que ver. Ministra, ¿usted sabe de la reunión que hubo la semana pasada en la Superintendencia Financiera? No, señor. Pregúntele a la doctora Laura Sarabia, que estuvo en esa reunión, y pregúntele al doctor Dusan, pregúntele al superintendente. ¿Una reunión sabe por qué, ministra Velasco? Se lo digo con todo el respeto. Escucho. Para quejarse por las cifras suyas, para decir una interlocución gobierno, banqueros, constructores, para decirles estamos preocupados porque paralizar el sector de la construcción es paralizar la economía. Y las cifras de que se dejaron de vender más de 100,000 viviendas el año pasado, ministra, son ciertas y hay que aceptarlas para crear correctivos. Si no acepta usted, que es la ministra que maneja el ramo, ministra, pues no van a salir del hoyo negro en el que se encuentran.
Mire, yo creo que tenemos que sosegar el análisis. Las cifras hay que verlas en conjunto, no solamente una, todas, y no solamente ver un momento, sino mirar el panorama amplio. No es cierto que se hayan limitado el acceso a subsidios y tampoco es cierto que no estemos entregando los subsidios. 75,000 se asignaron el año pasado. Eso es importantísimo. Hay mejoras en las tasas de interés y el sector financiero así lo expresa en diferentes instancias. Y realmente vemos con optimismo el año 24 porque tenemos la disponibilidad de recursos para la asignación de subsidios y porque vemos en el sector de la construcción, en las empresas, en el sector financiero, mensajes de avance que ministra, realmente así lo demuestran. Ministra, mire, con mucho respeto, pero todavía sigo sin entender por qué usted dice que las cifras se están normalizando, que hay un buen panorama, y me voy a ir mucho más atrás de la pandemia. Mire, 2014, ventas de viviendas, ese año 170,000, 2015 185,000, 2016 190,000, 2019 190,000 viviendas, 2020 llega la pandemia, 205,000 viviendas, 2021 en plena pandemia, cuando más estábamos asustados los hogares colombianos, 254,000 viviendas, 2022 237,000, el año pasado 130,000. ¿Qué se está estabilizando aquí, ministra? Si vemos es un bajonazo tremendo. Escúcheme, por favor. Venta no es obra. Venta es una transacción inmobiliaria. Y en el año 2021, la venta es lo más importante, ministra. O sea, no, señor. De la venta no, parte todo. Pero, ministra, o sea, no entremos en la discusión. Si yo no vendo, ¿cómo porque voy a, ¿cómo voy a producir, a construir, pues claro que la venta es una transacción, pero se vende y supone, cada vez que usted vende, pues supone una casa, una construcción, un apartamento. Claro. Y entonces las mejor ventas dicho, para del construir, 21, ministra, para construir hay que vender. Pues discúlpeme, le digo la bobada. Y lo mismo, para fabricar panes hay que venderlos, sí, dependiendo si me escuchan, demanda. Con mucho gusto explico. Claro que sí, señora. En el año 21 y 22 tuvimos ventas atípicas que no se ven en el año 23. Las cifras son ciertas y las acogemos. Eso lo que nos genera es la presión por la construcción posterior que se inicia en el año 23. Y tenemos ahí como un sobresalto en el ciclo del sector. En este año 2023, como les mencionaba, ya estamos viendo un repunte en el empleo. De octubre a noviembre, más de 120,000 nuevas personas empleadas en el sector. Y las iniciaciones también son importantes porque son la acción efectiva de la construcción. Vemos exactamente igual la tendencia del 23 con cifras equivalentes a las del año 2019. No estamos negando las cifras, lo que estamos es haciendo una explicación más amplia, no usar solamente una cifra, sino varias, que nos dan una mejor perspectiva. La última pregunta para la ministra de Vivienda es Catalina Velasco. Paola. Sí, una última pregunta, ministra. Es que insiste usted en que venta no es obra, ¿de acuerdo? Y según Camacol, la disminución en las ventas de vivienda del año pasado, que cayeron casi 50%, está impactando los inicios de nuevos proyectos, está impactando el inicio de nuevas obras que son pura construcción, que son puro empleo. Y el último dato que tienen al respecto, que ha conocido el país al respecto, que es el del tercer trimestre del año pasado, apunta que el PIB del sector de la construcción se desplomó en 8%. En el tercer trimestre, apunta que la producción de vivienda, la construcción de nuevas viviendas cayó 7.7% en ese mismo periodo. Es decir, ministra, ¿cómo puede usted seguir negando que la venta, que el que no se esté vendiendo no está impactando las obras y las nuevas construcciones? Yo no estoy negando cifras ni estoy negando los hechos económicos, ni más faltaba. Yo lo que estoy señalando es que la pandemia nos generó una situación atípica que se está estabilizando,
que la economía ha tenido un impacto en todos los ámbitos, en todos los sectores, y eso es un hecho. Y que en este momento vemos que hay estabilización en el sector, y lo vemos con las cifras de empleo, lo vemos con las cifras de iniciaciones, lo vemos también con los recursos asignados para Mi Casa Ya, y lo que queremos es valorar los instrumentos para avanzar en el año 24. Me queda solo una duda, porque hemos hablado de caída en las cifras de construcción. ¿Usted tiene alguna teoría de por qué se dispararon de esa manera los desistimientos? Es decir, gente que se había comprometido a comprar, que terminó, que se arrepintió de comprar, que también es una cifra muy grande. Sí, hay que ver primero la respuesta a su pregunta. ¿Por qué se dispararon los desistimientos? Por la alta tasa de interés, y eso sucedió especialmente en el segundo semestre del año 22. Tasas con niveles importantes. Ya en este momento estamos en una mejor situación. No es otro elemento. Escúcheme, por favor. Permítame. No, es que si me permite, usted dice por tasas de interés. Ese aumento de desistimientos no es por los cambios en la política, no son por los cambios en la política de subsidios. A eso voy. Mire, el programa de Mi Casa Ya tiene dos componentes: el subsidio a la cuota inicial y el subsidio a la tasa de interés. Teníamos en el año 2022 la dificultad de tenerlo primero y no tenerlo segundo. Hicimos un esfuerzo inmenso presupuestal para garantizar las coberturas, que es el subsidio a la tasa de interés de 4 y 5%. Pero fíjese que los desistimientos tienen dos características. Desiste la familia Quintero y compra otra familia. Eso es un hecho. Los desistimientos no son perpetuos, no quiere decir que se desiste y esa vivienda no se compra. La deja de comprar una familia y la compra otra. Y el segundo elemento es que la familia que desiste no desiste para siempre. Estas familias tienen su interés en comprar su vivienda, y en años posteriores, cuando mejoren las condiciones, ya sea personales como del entorno, como del subsidio, pueden volverlo a hacer. Los desistimientos no son para siempre, y cuando una familia desiste, otra familia hace la compra. Entonces, hablar solamente del desistimiento en un momento particular pierde de vista eso. Y se está viendo en este momento que, superada la situación, ya es por razones de la tasa, por los avances presupuestales, de las debilidades de los subsidios, tenemos que ver la fotografía en cada momento de los desistimientos, no es una única situación. No, pues claro, ministra, si hay una casa, si desiste Quintero, pues entra Morales y entra Pérez, pues eso sí. Al cual. Y más faltaba. Sí, exactamente. Entonces, por eso lo que hay que ver los es, desistimientos pero lo que hay que ver, tiempo. Ministra, lo que hay que ver es por qué Quintero desistió. No, pues la casa pues la revenden. Cuando no se compra pan, pues el pan hacen algo con el pan, lo regalan, lo que sea. Pero, claro, hay que preguntarse por qué la gente, ministra, 30 y pico %, el desistimiento es muy alto también. Por dos razones: porque la tasa de interés era altísima y las cuotas mensuales las familias no tenían la capacidad de pagarlas, y porque en el año 22, no, ministra, y ahí eso está medido. Más del 30% de los desistimientos son por problemas de subsidios, por problemas de tasas de interés. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, y quiero explicarle la razón. Los subsidios se entregaron en su totalidad, 75,000 en el año 23. Y eso nos permite señalar que los recursos están entrando. Pueda que no a la familia que inicialmente tenía el interés, sino a la siguiente que recibió el subsidio. No podemos decir que... Por eso, ministra, pero es que la familia que no puede... Es que el mayor sueño de un hogar colombiano es el tener su vivienda propia, y hacen un abono, claro, pagan una cuota inicial y desisten, y quién sabe cuánta plata pierden. Mire, cuando uno va a comprar un apartamento le dicen, listo, cerramos el negocio, si usted se echa para atrás, hay una penalidad de tanto porcentaje. Es que hay que pensar también en esas familias que desistieron. Y en el segmento bis, que es de los hogares más vulnerables,
el número de desistimientos fue del 90%, es decir, de 10 viviendas BIS se echaron para atrás 9 hogares colombianos, ministra, y por eso el informe de Camacol dice... Eso no es cierto, no podemos decir que el 90% o de los desistimientos, pero es lo dice el informe de Camacol, ministra. No, están mezclando los datos y no es preciso, no es así. Ministra. Dice, el incremento en los desistimientos en renuncias BIS fue del 92%, ministra, y también dicen que el 31% de los desistimientos... Valorar un incremento exige mirar la línea de base para poder hacer una aseveración. Sí, tal vez, Víctor, sí hay que hacer una corrección porque usted dice que el desistimiento fue de 92. Mi corrección... Fue el crecimiento, Víctor, perdón, sí. Fue el crecimiento del 92%. Sí, mi corrección es que no es 92, es 91.5, Víctor. No, 92, no le exagere las cifras a la ministra, Víctor, por favor. Pero sí hubo un crecimiento en el segmento BIS, ministra, del 92%, y son las cifras oficiales de Camacol, o es el informe de Camacol. De los constructores. Ministra, ¿usted habla con el doctor Herrera, con el presidente de Camacol? Hablamos con los constructores permanentemente, con Camacol en las regiones, avanzamos día a día y realmente el Ministerio de Vivienda no puede trabajar sin los constructores porque son quienes generan el insumo para las familias. Vale. Ministra Velasco, le agradezco la explicación, le agradezco que le cuente al país su versión sobre el tema tan importante de la vivienda. Gracias por estos minutos, ministra. Buen día. Catalina Velasco, sobre la construcción de vivienda en Colombia. 8